¿Qué hace el padre al oírlo gritar: «¿Es mi hermano que choca al millonario y a la mendiga negra?» La gala benéfica resplandecía como un océano de oro y cristal, donde los flashes de las cámaras se entrelazaban con risas elegantes y murmullos de admiración. En medio de toda esa opulencia, Javier, un prominente millonario de mirada afilada y sonrisa encantadora, estaba en la cúspide de su vida. La mejor ropa, los buenos modales y, claro, su hijo David, un niño de 10 años cuyos ojos brillaban con inocencia. Pero todo cambiaría en un instante vertiginoso. Justo cuando un artista comenzaba a interpretar una melodía suave, un grito resonó en la sala. «¡Es mi hermano!», soltó David, con una voz que desgarró la bruma de sofisticación. El aire se volvió aire tenso, y todos los rostros se voltearon hacia él, paralizados. Javier sintió que su corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? En una esquina, María, una mujer afrodescendiente con un abrigo raído, observaba con un nudo en la garganta. La vida de ella había sido un viaje lleno de traiciones. Nunca había querido que David estuviera solo. Nunca había querido que su hermano desconocido entrara en una escena tan pública. Pero su conexión con el niño siempre había sido un secreto de dos, y ahora todo estaba a punto de salir a la luz. Javier, con el rostro pálido, se acercó a David. La multitud murmuraba. La tensión en el ambiente era palpable. «¿De qué hablas, hijo?», preguntó, intentando mantener la compostura, pero las manos le temblaban. «¿De qué hermano hablas?». La risa se congeló. La elegancia de la gala se transformó en un teatro de miradas curiosas y juiciosas. Maraya, tragando el miedo, dio un paso al frente. «¡Yo soy la madre de ese chico!», gritó con furia y determinación, dejando a todos atónitos. «Me lo llevaste, Javier. Lo dejaste en el orfanato, pero nunca estuviste solo en esto». Sus palabras llegaron como un golpe, y el bullicio disminuyó a un murmullo temeroso. David miraba de un lado a otro, sin entender la magnitud del desastre. «¿Qué está pasando, papá?». Su voz era un hilo de confusión, como si el mundo que conocía se desmoronara. Javier se sintió atrapado. ¿Cómo había llegado a esto? Su fortuna, su éxito, todo manchado por un pasado que había creído olvidado. Los murmullos comenzaron a expandirse. «¡Increíble! ¿Es esto cierto? ¿Qué hará ahora?». La atmósfera se inundó de juicios y especulaciones. Javier, sintiendo el sudor en su frente, sintió que se le cerraba la garganta. Maraya lo observaba con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su mundo de lujos? La realidad de su vida estaba a punto de cambiar. Javier se dio cuenta de que la batalla que se avecinaba no era solo legal, sino emocional. ¿Podría reconciliar su vida de privilegios con la de una madre luchadora y un hijo que no había sabido que tenía? Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba y el futuro se tornaba incierto. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, dejando a Javier y Maraya en el centro de un torbellino de emociones, David solo podía mirar, preguntándose si su vida, hasta ahora tan perfecta, cambiaría para siempre. «Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene.
Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la multitud seguía murmurando en una frase, mezcla de asombro y decepción, el ambiente se tornó más pesado. La voz de Maraya aún resonaba en el aire y los rostros de los asistentes mostraban una mezcla de curiosidad y juicio. Javier estaba tapado en su propio tornado emocional. El pasado que había pensado haber enterrado estaba saliendo a la superficie. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos en un estado de shock absoluto. Un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. ¡No! ¡No puede ser! Una joven de cabello revuelto y ojos desbordantes de lágrimas apareció por detrás de Maraya, empujando con urgencia a la multitud. Su rostro era una mezcla de desesperación y angustia. «¡Es tú, Javier! ¡Nunca debiste llevarme lejos!». La voz de la joven era afilada como un cuchillo y su declaración heló la sangre de todos los presentes. Javier parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que escuchaba. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz apenas un susurro, mientras David se ocultaba detrás de él, sintiendo que el piso se tambaleaba bajo sus pies. La chica no se detuvo, y sus palabras salieron en un torrente. «Soy Sofía, tu hija, la hija que dejaste atrás». El susurro de horror se extendió por la sala, como un fuego que arrasa el campo. Los murmullos se transformaron en gritos de incredulidad. Y la gala, que antes era un espacio de lujo y júbilo, se había convertido en un escenario de revelaciones desgarradoras. Maraya retrocedió. La rabia en su mirada se convirtió en confusión. David, con su voz temblorosa, preguntó: «Papá, ¿qué está pasando?». Javier miró a su hijo, sintiendo la presión del mundo entero aplastando su pecho. La verdad que había intentado ocultar se alzó como un monstruo ante él. «No, no puede ser», balbuceó, mientras su mente viajaba a esa época oscura, esos días de decisiones erradas y secretos que nunca pensó que saldrían a la luz. «¿Por qué no me buscaste?», continuó Sofía, con una mezcla de dolor y rabia en su voz. «Siempre estuve allí, siempre esperé». Cada palabra era como un puñal que atravesaba el corazón de Javier. La multitud, ahora en un frenesí de dudas y chismes, se agolpaba alrededor, listos para ser testigos de la caída de un ícono. Las risas y murmullos de la gala se desvanecieron por completo. La gente empezó a cambiar de posición, muchos ya no apoyando a Javier, sino buscando por dónde salir del escándalo. La mirada y el juicio de los demás se convirtieron en pesos que le aplastaban. En un rincón, la madre de David, María, sintió cómo su mundo se desmoronaba. Todo lo que había luchado por mantener en secreto estaba expuesto a la mirada del mundo. Ya no era simplemente la madre del niño que había llamado a Javier papá. Era parte de una historia aún más complicada. Una historia de traiciones y secretos que la unían a un pasado que nunca imaginó compartir. La atención volvió a enfocarse en Javier y Sofía, cuyas miradas se cruzaron como un choque de dos mundos. Algo en el aire se volvió eléctrico, una energía que dejó ¡pon! A todos los presentes en un estado de anticipación. El silencio fue interrumpido por un sonido de cristal rompiéndose a lo lejos.
como si lo frágil de la situación se hubiera hecho más evidente. «Esto no se acaba aquí», dijo Javier, al borde del colapso. Pero su voz sonó lejana, casi como un eco en su propia mente. La realidad lo golpeaba con su dureza. Todo lo que había construido, cada decisión que le había llevado al éxito, parecía cobrado a un alto precio. David, en su inocencia, giró su mirada entre ambos, sin saber que la vida que conocía se desmoronaba. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué Jackie? Las certezas que había tenido en su pequeño corazón empezaban a desvanecerse, como la música que se apagaba en el fondo. La atmósfera quedó atrapada en un crisol de emociones contradictorias. Amor, odio, desesperación y una incertidumbre apremiante. ¿Qué pasaría después? La multitud contenía el aliento, esperando una respuesta que quizás nadie estaba listo para dar. La vida de cada uno de ellos estaba a punto de cambiar para siempre, y nadie sabía cómo enfrentar esa revelación. La historia apenas comenzaba a desenredarse, y todos estaban en la línea del fuego de un drama que nadie había anticipado. El silencio pesado que envolvía la sala se rompió con el sonido de un cristal que se rompía. Todos los ojos se volvieron hacia un rincón, donde una mujer de cabello canoso y mirada endurecida se abría paso entre la multitud. Su rostro marcado por la vida dura parecía una tormenta. «¡Javier!», gritó con una voz tan intensa que pudo haber partido el aire. «No te atrevas a mentir. Tú no eres el único que tiene secretos». La tensión aumentó de inmediato. Maraya retrocedió, sorprendida. Sofía quedó paralizada, sus ojos fijos en la mujer desconocida. David, en su inocencia, no sabía a quién mirar, a su padre o a esta nueva figura amenazante. «¿Quién eres tú?», preguntó Javier, su voz temblando entre la rabia y el temor. La mujer se acercó, y el aroma a sudor y tabaco que la rodeaba mezcló la elegancia del evento con el aliento áspero de la vida en la calle. «Soy Teresa, la madre de Sofía». Las palabras le salieron con fuerza. «Y también soy tu primera esposa». Un murmullo recorrió la sala. La gente se miraba, algunos con asombro, otros con deleite. La gala había tomado un giro inesperado. «¿Primera esposa? ¿Qué estás diciendo?». Javier sintió el mundo tambalearse una vez más. Los recuerdos de una vida pasada, lejana y oscura, empezaron a fluir. Él había creído que había cerrado esa puerta para siempre. Eso fue antes de que te convirtieras en este hombre exitoso, de antes de que decidieras dejarme. Teresa señalaba a Sofía intensamente. «Ahora vienes con historias de una nueva hija. ¿Y qué hay de ella, la hija a la que nunca quisiste reconocer?». David observaba, sin entender. Su mente infantil no podía procesar la tempestad que se desataba ante él. La sala, antes brillante y llena de risas, ahora era un campo de batalla. Los murmullos crecen como ecos en una cueva, rebotando por las paredes. «¡Basta!», gritó Javier, apretando los puños. «Esto no puede ser cierto. No puedo ser el padre de tantas personas. No puedo. No sé de qué hablas». Pero su propio grito resonó como una súplica vacía. El sudor le recorría la frente, y por unas fracciones de segundo se vio atrapado entre tres mujeres que reclamaban su vida. La mirada de Maraya se hizo dura. Una chispa de traición brilló en sus ojos. «¿Me has mentido todo este tiempo? ¿Sabías que había más y nunca dijiste nada?». «No es mi culpa», gritó Javier, pero ya no tenía voz. La multitud era un mar de voces, cada una lanzando preguntas y juicios.
En ese momento de caos, el hecho de que su reputación estaba en ruinas fue lo de menos. Lo que verdaderamente le aterrorizaba era perder a David. Teresa siguió avanzando, decidida. Tú pensabas que habías dejado todo esto atrás, pero tu pasado te sigue. Sofía ha vivido esperando, y lo peor de todo, Javier, es que ella nunca deberá haberse enterado de esto en este lugar. ¿Qué quieres de mí? Javier preguntó, ya sin aliento. Se sentía como una marioneta a punto de romperse, atrapado entre la vida que había creado y el desastre que había dejado atrás. Pero en el fondo de su ser, anhelaba encontrar una salida, un refugio donde volver a empezar. Teresa sonrió, pero no era una sonrisa amable. Quiero justicia por todo lo que me hiciste, y que reconozcas a Sofía como tu hija. Las palabras cayeron como un hacha, pronunciándolas ante todos. El impacto fue inmediato. La sala se volvió un mar de murmullos ansiosos, y las miradas se agolpaban sobre Javier, esperando su reacción. David, con su corazón latiendo con fuerza, preguntó: «Papá, ¿es cierto? ¿Es mi hermana?» La inocencia del niño caló hondo y afectó aún más la situación. Las miradas de todos se fijaron en Javier, como leones sobre una gacela herida. Y en ese momento, mientras todos contenían el aliento, una sombra más cruzó la puerta de esa gala. Algo que, al revelarse, podría cambiarlo todo nuevamente. Un hombre con rasgos familiares, que, de pie, parecía un reflejo del propio Javier. Avanzó lentamente hacia el centro. «Lo lamento, amigo», murmuró, «pero hay algo más que debes saber». Los murmullos se detuvieron. La revelación estaba a punto de desencadenar una ola de verdades que todos temían. Nadie sabía cómo reaccionar. Todo estaba a punto de cambiar, y el destino esa noche construiría un nuevo camino de dolor y descubrimiento. Mientras la tensión estallaba en la sala, ese hombre que se acercaba tenía una presencia que casi desbordaba a Javier. Era como si la oscuridad de su pasado resurgiera en una forma física, y el eco de sus pasos resonaba en un silencio tenso. Todos los ojos se volvieron hacia él, llenos de expectación. «Lo lamento, amigo», dijo el hombre, con una voz grave que cortaba el aire. «Pero hay algo más que debes saber». La multitud se contuvo. Un susurro colectivo lleno de preguntas. ¿Qué más podía salir a la luz? Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra del extraño parecía estar cargada de una verdad abrumadora. «¿Quién eres?», preguntó Javier, su voz temblorosa, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba aún más. El hombre, con una mirada decidida, dio un paso al frente, su mirada fija en Javier. «Soy Juan, el hermano que creías muerto, y tengo algo que revelar que te involucra a ti y a todos aquí». El impacto de sus palabras fue como un trueno en medio de una tormenta. La sala se quedó en silencio. Los murmullos de la multitud se apagaron, y un ángulo nuevo de horror empezó a enmarcar la escena. «¿Hermano? ¿Cómo es posible?». La incredulidad de Javier resonó en su voz. No podía procesar lo que estaba sucediendo. El caos había adquirido una forma tangible. Juan sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. «No estaba muerto. Me ocultaron, Javier. Te culparon de todo. Nunca pensé que estaría aquí. Pero ahora que las verdades están saliendo a la luz, no puedo quedarme callado». La reacción de la gente fue inmediata. Muchos se alejaron. Otros se abrazaron unos a otros.
y otros seguían mirando a Javier, buscando explicaciones que él mismo no tenía. Pero lo que vino a continuación fue más devastador. Juan continuó. Su tono se tornó más oscuro. Tú no solo abandonaste a Sofía, también es culpa tuya que nuestra madre muriera. Ella sabía la verdad, y tú nunca le diste la oportunidad de explicarlo. Palabras cayeron como piedra en agua, haciendo ondas de conmoción. La confusión que hizo las relaciones que todos creían conocer. Sofía miraba a su padre, que ahora parecía un extraño. David, en su inocencia, sentía el peso de la incertidumbre. «Papá, ¿es cierto? ¿Tú abandonaste a nuestra madre?» Las revelaciones de Juan crearon una avalancha de emociones. «Espera, no, no puede ser», se defendió Javier, sintiendo que se ahogaba. «No es cierto». Pero la mirada de Sofía, llena de dolor y confusión, lo hizo tambalear. ¿Quién era realmente este hombre que decía ser su hermano? ¿Y qué había hecho él en realidad? De repente, la sala se oscureció. Las luces comenzaron a parpadear y un grito penetrante recorrió el aire. Una explosión resonó desde el exterior, rompiendo las ventanas y llenando la sala de cristal volador. La multitud se lanzó al suelo. El caos se desató, mientras la gente gritaba y trataba de escapar. «¡Corran! ¡Es una bomba!», gritaba alguien desde el fondo. Javier miró a su alrededor, mareado. En medio de los gritos, se dio cuenta de que la verdad sobre su vida, sus secretos y ahora esta explosión habían creado un torbellino que amenazaba con tragarse todo. Juan, Sofía, David, Maraya, todos atrapados en una espiral de confusión y terror, donde la realidad de su vida se volvería irreversible. En ese momento, mientras la gente luchaba por salir, Javier quedó paralizado. No sabía si correr o mantenerse firme. ¿Era ese el final de su vida de lujo, de mentiras y secretos, todo por lo que había luchado? Iba a desmoronarse en un instante. En medio del caos, una sombra se alzó de entre los escombros. Era Teresa, la madre de Sofía, que gritaba desesperada. «Javier, esto era lo que temía. Ellos vuelven por todos nosotros». La sala se desvanecía en un grito colectivo. El estallido había desencadenado algo más que una simple explosión. ¿Quién había sido el encargado de provocar todo este tormento? Mientras el humo llenaba el aire, Javier se puso a pensar. Una única pregunta resonaba en su mente. Había creado su propio infierno. El silencio pesado que envolvía la sala se rompió con el sonido de un cristal que se rompía. Todos los ojos se volvieron hacia un rincón, donde una mujer de cabello canoso y mirada endurecida se abría paso entre la multitud. Su rostro, marcado por la vida dura, parecía una tormenta. «¡Javier!», gritó con una voz tan intensa que pudo haber partido el aire. «¡No te atrevas a mentir! Tú no eres el único que tiene secretos». La tensión aumentó de inmediato. Maraya retrocedió, sorprendida. Sofía quedó paralizada, sus ojos fijos en la mujer desconocida. David, en su inocencia, no sabía a quién mirar, a su padre o a esta nueva figura amenazante. «¿Quién eres tú?», preguntó Javier, su voz temblando entre la rabia y el temor. La mujer se acercó, y el aroma a sudor y tabaco que la rodeaba mezcló la elegancia del evento con el aliento áspero de la vida en la calle. «Soy Teresa, la madre de Sofía». Las palabras le salieron con fuerza. «Y también soy tu primera esposa». Un murmullo recorrió la sala. La gente se miraba, algunos con asombro, otros con deleite. La gala había tomado un giro inesperado. «Primera esposa, ¿qué estás diciendo?». Javier sintió el mundo tambalearse una vez más.
Los recuerdos de una vida pasada, lejana y oscura, empezaron a fluir. Él había creído que había cerrado esa puerta para siempre. Eso fue antes de que te convirtieras en este hombre exitoso, de antes de que decidieras dejarme. Teresa señalaba a Sofía intensamente. Ahora vienes con historias de una nueva hija. ¿Y qué hay de ella, la hija a la que nunca quisiste reconocer? David observaba, sin entender. Su mente infantil no podía procesar la tempestad que se desataba ante él. La sala, antes brillante y llena de brisas, ahora era un campo de batalla. Los murmullos crecen como ecos en una cueva, rebotando por las paredes. ¡Basta!, gritó Javier, apretando los puños. Esto no puede ser cierto. No puedo ser el padre de tantas personas. No puedo. No sé de qué hablas. Pero su propio grito resonó como una súplica vacía. El sudor le recorría la frente y por unas fracciones de segundo se vio atrapado entre tres mujeres que reclamaban su vida. La mirada de Marai se hizo dura. Una chispa de traición brilló en sus ojos. ¿Me has mentido todo este tiempo? ¿Sabías que había más? ¿Y nunca dijiste nada? No es mi culpa, gritó Javier, pero ya no tenía voz. La multitud era un mar de voces, cada una lanzando preguntas y juicios. En ese momento de caos, el hecho de que su reputación estaba en ruinas fue lo de menos. Lo que verdaderamente le aterrorizaba era perder a David. Entonces, de repente, un ruido ensordecedor cortó el aire. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la sala, armados y gritando: ¡Al suelo! ¡Nadie se mueve! Los presentes gritaron y se lanzaron al suelo, desbordados por el terror. David se aferró a la pierna de Javier, paralizado, mientras Maraya lo abrazaba, intentando protegerlo del caos. Soy Juan, el hermano que creías muerto, y estoy aquí para llevarte con nosotros. Uno de los enmascarados, que parecía el líder, tomó a Javier del cuello y lo alzó del suelo. No tienes idea de lo que hemos estado esperando. Javier, sin aliento, alzó la mirada hacia Juan, ahora visible entre la acción caótica. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué ahora? Antes de que Juan pudiera responder, el hombre enmascarado tiró de Javier hacia la salida. ¡Muévete! Y tú, dijo, dirigiéndose a Teresa, te conviene quedarte fuera de esto. Esto no te involucra. ¿Cómo te atreves a separar a mi hija de su padre?, gritó Teresa, pero el hombre solo la ignoró. La sala se llenaba de gritos, pero en medio del caos, Juan hizo un gesto con la mano. No soy un enemigo. Yo solo quiero que sepas la verdad, Javier. Ha llegado el momento de que sepas lo que nunca te contaron. Las luces comenzaron a parpadear y un segundo grito explosivo estalló, esta vez más cerca. Las ventanas se rompieron de nuevo. Y mientras más personas caían al suelo, Javier sintió que su vida, así como su mundo, se desmoronaban. ¡Corre, David! ¡Corre!, gritó Maraya. Pero antes de que pudieran moverse, el hombre enmascarado levantó una pistola entre la confusión y disparó al aire. ¡Cállense todos!, exigió con voz dura, mientras las miradas se volvían a centrar en Javier. En ese momento explosivo, la imagen de Juan, su hermano, se desvaneció en la mente de Javier, que se ocultaba detrás de la verdad que nunca conoció. ¿Qué crímenes habían dejado sus pases retumbando a través de sus vidas? En medio de la tormenta, el tiempo parecía detenerse. «Yo solo quiero respuestas», clamó Javier, su voz rota pero fuerte, justo antes de que el caos lo absorbiera una vez más. Sobreviviría a la noche.
La lucha apenas comenzaba y él estaba atrapado en el centro de un torbellino de secretos y revelaciones, donde cada disparo podría aumentar el precio que tendría que pagar. Un desenlace que nadie había anticipado. Javier quedó paralizado. Las miradas de todos estaban fijas en él. El caos estallaba a su alrededor. Pero en esos segundos, nada importaba. La revelación de Juan retumbaba en su cabeza. «Hermano, muerto, ¿qué está pasando?» El aire se había vuelto espeso. El hombre enmascarado apretó más fuerte su agarre en el cuello de Javier. «¡Cállate! ¡Vamos!», ordenó con una voz fría. Maraya gritó, pero la multitud se desmoronaba, desesperada por salir. David, asustado, no dejaba de mirar a su padre, queriendo respuestas. El hombre enmascarado arrastró a Javier hacia la salida, empujándolo con fuerza. La multitud temía, gritos llenaban el aire y todo giraba en torno a una tormenta de sensaciones. ¿Era este el final? ¿Qué haría Javier? «¡Juan, espera!», gritó. «Dime qué sabes». Pero una respuesta de Juan llegó como un golpe. «No puedo. Hay más en juego. Te lo diré todo, pero debemos salir de aquí». Justo cuando eran llevados hacia la salida, otra explosión retumbó. Un estallido más fuerte que el anterior. Las luces estallaron, ahogando la sala en la oscuridad y caos. Las personas gritaban, las sillas caían, cristales volaban. Fue como si el cielo tuviera rabia. El hombre enmascarado se agachó para cubrirse. «¡Muévanse! ¡No quédense aquí!». Pero en medio de ese desastre, Javier sintió un nudo en el estómago. Había algo más. Un secreto. Más profundo que podría arruinarlo todo. De repente, una figura surgió de la niebla, iluminada por las luces intermitentes. Una mujer con una mirada ardiente y un aire de autoridad. «¡Basta!», gritó. La seguridad del lugar pareció armarse en su presencia. Javier parpadeó y su corazón se detuvo. Era Laura, su exesposa, la mujer con la que creyó haber cortado todo vínculo. «¡No te lo estás llevando!», gritó, mirando al hombre enmascarado con desdén. «No puedes llevarte a mi familia. No después de todo este tiempo». Todos quedaron boquiabiertos mientras la revelación pendía en el aire. «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier. Su voz apenas un susurro. No podía entender cómo Laura había regresado a su vida, en este momento, en medio de esta locura. «Tienes que dejarme explicarte». Laura se acercó. Su mirada constante. «Sé lo que hiciste. Sé que dejaste a Sofía, a nuestra hija». La sala se volvió un silencio inquieto, mientras ese término cortaba el aire. David miraba confundido, preguntando con la mirada. «¿Hija? ¿Qué?». Juan, sorprendido pero aún firme, interrumpió. «Siempre ha sido un secreto, Javier. Todos están conectados». Todo se desmoronaba a su alrededor. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Laura era parte de la historia de su vida que había querido olvidar. La multitud murmuraba. Algunos se reían, otros horrorizados. Los rostros que observaban se llenaban de juicios y preguntas. «¿Hija? ¿De quién hablas?». La espera de respuestas se volvía insostenible. Su bolso y lo levantó en el aire. «¡Pruebas! Estás a punto de perderlo todo, Javier». Las miradas se intensificaron, en una mezcla de temor y asombro. Nadie podía imaginar las implicaciones de lo que podía contener. Las luces seguían parpadeando y las sombras aumentaban. Mientras la sala se agitaba, el tiempo parecía detenerse. La tensión era palpable. El miedo había evolucionado
en algo diferente. ¿Qué secreto se revelaría? El drama apenas comenzaba y cada segundo se sentía como un grito ahogado. ¿Así que este es el gran secreto, Javier?, preguntó Juan, su voz elevada. Pensaste que podías esconderlo, pero ahora la verdad sale a la luz y todos se darán cuenta de quién eres realmente. La sala estaba al borde de la explosión. Antes de que alguien pudiera procesar lo que sucedía, un segundo grito cortó el aire. ¡No! Era Maraya, atrapada entre la multitud. Javier la vio caer al suelo, empujada. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella. ¡Maraya!, gritó, su corazón palpitando. La situación se descontrolaba. Mientras corría hacia ella, su mente giraba. ¿Qué significaba esto? ¿Las revelaciones de Laura? ¿El secreto de Juan? Todo comenzaba a mezclarse. Cuando llegó a su lado, la ansiedad lo invadió. ¡Por favor, Maraya! ¡Reacciona! Las lágrimas brotaban de sus ojos, empapando su cara. Pero ese instante de vulnerabilidad pronto se cruzó con una revelación más abrumadora. Un sonido de pasos resuena a su espalda. ¡Javier, no te despegues de ella! Esa voz era otra vez familiar. Era Teresa. Cada rincón de la sala resonaba en caos. Y solo el eco del momento consumía todo. Las luces titilaban, pero el silencio ahora parecía más profundo. Un vacío en el alma tan negro como la noche. ¿Qué se había cocido en el pasado de Javier que ahora lo alcanzaba? En medio de un caos absoluto hubo un grito más del fondo. ¡La verdad se revelará, Javier! ¡No puedes escapar de esto! El estallido de ruidos fue sofocante. Y así, en un instante en el que todo podía cambiar, Javier sintió que la trama de su vida de lujo se desmoronaba. El eco de una vida que había intentado olvidar regresaba para pedir la cuenta. Pero cuando la verdad finalmente saliera, ¿quién sería el verdadero perdedor? El caos se desató en un instante. El grito de María cortó el aire. Y Javier se lanzó hacia ella, deseando que pudiera protegerla de la confusión que crecía a su alrededor. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la sala se iluminó con un resplandor brillante, seguido de un estruendo ensordecedor. Todos los asistentes se lanzaron al suelo. Algunos gritaban, mientras otros intentaban cubrirse. ¡No! Javier sintió que el corazón se le detenía, mientras el sonido de sirenas retumbaba en la distancia, mezclándose con los gritos de pánico. En medio del caos, vio a Laura, su exesposa, avanzar con paso firme hacia el frente de la multitud, en un intento de llegar a su lado. «Javier, tenemos que salir de aquí». Su rostro era una mezcla de miedo y determinación. «No es seguro. Debes entenderlo». Desorientado, Javier apenas podía pensar. Tenía a David temblando detrás de él, a Maraya tendida en el suelo, aparentemente inconsciente, y ahora también a Laura, quien se había presentado de la nada con una verdad devastadora. ¿Cuántos secretos más había acumulado en su vida? Luego, una figura apareció por la puerta trasera, un hombre que transmitía una calma perturbadora en medio del pánico. ¡Alto! Su voz resonó por encima del ruido. Era un hombre alto, con una mirada que exigía respeto. «¿Quién eres?», preguntó Javier, su voz casi un susurro, pero cargada de impotencia. «Soy Miguel, el que te tiene que contar la verdad». Con un movimiento de mano hizo que las personas se detuvieran. La multitud se aglomeró en torno a él, callándose lentamente,
sintiendo que la gravedad de la situación había cambiado de nuevo. «¿Qué más puede haber?», murmuró Juan, claramente frustrado. «Esto es todo un desastre». «Lo sé, pero es lo que tienes que escuchar». Miguel miró severamente a Javier. ¿Nunca te preguntaste por qué todos estos años se han llenado de secretos y mentiras? Tu vida ha estado atada a un juego más grande, Javier. Algo que tú nunca quisiste ver. ¿Qué estás diciendo? La pregunta salió de la boca de Javier como si le costara respirar. La sala, aturdida, contenía el aliento. David abrazó las piernas de su padre. Su carita asustada reflejaba la confusión y el miedo que todos sentían. «Tus verdaderos enemigos no están aquí, en esta sala», continuó Miguel. «Están más cerca de lo que crees. La razón por la que recibiste todas estas revelaciones», su voz se tornó sombría, «es porque ciertos hilos están cayendo en su lugar y tu tiempo se agota». Antes de que Javier pudiera procesar esas palabras, Miguel se acercó más, con fuego en sus ojos. «Tú eres parte de algo más grande, pero no solo eso». Y con un gesto que hizo que todos agacharan la cabeza, agregó: «Hay alguien más que llegó antes que nosotros. Alguien que ha estado tirando de estos hilos». En ese momento, un nuevo grito cortó el aire. Fue un sonido desgarrador, lleno de pura angustia. Todas las miradas se centraron en la esquina de la sala. Alguien se abrió paso, empujando a la multitud. Era una chica joven, con manchas de sangre en su ropa, el rostro contraído por el dolor. Gritó. La familiaridad de esa voz hizo que Javier se congelara. Era otra hija. Sin embargo, no se parecía a Sofía. «Papá, tú no lo sabes, pero te estoy buscando. Ellos vienen por ti». La sala se llenó de murmullos inquietantes. La realidad finalmente se volvió tangible. ¿Cuántas hijas tenía Javier? ¿Quiénes eran todos estos hombres y mujeres que reclamaban ser parte de su vida? La verdad era peor de lo que jamás podría haber imaginado. «Javier», murmuró Laura, acercándose a su ex esposo mientras la nueva llegada luchaba por mantenerse de pie. «Tienes que entender que no estamos a salvo. Lo que hemos descubierto hoy es solo la punta del iceberg». La tensión creció en el aire. Los rostros alrededor de Javier mostraban asombro, perturbación. Nadie podía confiar en nadie. Nadie sabía dónde mirar. La confusión giraba como un torbellino. En un instante todo lo que había creído cierto se fracturó. «No puedo con esto». Su voz se quebró, mientras el terror lo rodeaba, aumentando. «¿Qué quieren de mí?». «La verdad», gritó la nueva hija. «Nosotros somos la verdad, y te vamos a ayudar. Pero primero tienes que escuchar». Javier sintió el peso del mundo sobre sus hombros, aturdido. Obligó a su mente a entender lo que estaba sucediendo. Era una lucha agotadora. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía. La pregunta que nadie parecía responder lo devoraba. ¿Quién realmente era él? La única certeza que tenía en ese momento era que su mundo nunca volvería a ser el mismo. Javier sintió que todo se desmoronaba. A su alrededor, la figura de la joven se mantenía frente a él. Sus ojos reflejaban un desespero palpable. «Nos están buscando, papá. No tienes idea de lo que hemos enfrentado». El nombre que la chica había utilizado hizo eco en su mente. «Hija, ¿cómo era posible? ¿Qué quieres decir con que te están buscando?», balbuceó, su mente girando entre dudas y temores. La multitud, aún en pánico y confusión, empezó a susurrar. Miradas incrédulas se cruzaban, como si fueran piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. «Dime, ¿quién eres realmente?
Soy Valeria, tu hija, la niña que pensaste que no había sobrevivido. La sala quedó en un silencio sepulcral. Las palabras de Valeria cayeron como un peso sobre el aire. Javier sintió un frío en la columna, una especie de terror en su pecho. Las expectativas de vida perfecta se desvanecían. ¿Cuántas más había perdido? Esto no puede ser. Su voz se quebró mientras el horror empezaba a tomar forma. Siempre pensé que había sido un accidente, pero no lo fue. Te lo dije, hay cosas que nunca quisiste escuchar. Valeria se tambaleó, como si el peso de su propia verdad la estuviera aplastando. Todo está conectado, papá. Te han estado manipulando. Hay un patrón. Si no lo detienes, perderás a todos. Antes de que Javier pudiera procesar lo que estaba escuchando, el sonido de un disparo resonó en la sala. Todos se agacharon. El caos se desató de nuevo. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!, gritó un hombre del fondo con una máscara negra. Las luces titilaban y la sala se llenó de gritos, de miedo y desesperación. «Esto no es seguro», murmuró Laura, mientras se agachaba más cerca de su hijo, David, quien ya estaba llorando. Maraya, aturdida, intentó levantarse, pero vio a la figura encapuchada acercarse, arma en mano. La calma y la tensión se mezclaban como agua y aceite. Javier se dio cuenta de que todos estaban mirando hacia él, asumiendo que él sabía qué hacer. La verdad aplastante de Valeria se pronunciaba en sus oídos, pero el horror frente a él lo hacía tambalear. «¡No, por favor!», gritó, guiando su voz hacia el hombre enmascarado. «No hay necesidad de esto». «¡Cállate!», el enmascarado respondió, apuntando con la pistola a Javier. «Tu tiempo se ha acabado. Todo lo que has hecho toda tu vida». Un estruendo resonó, otro disparo, y todo se detuvo. La figura de Valeria cayó de rodillas, y el aire se volvió espeso y penso. Javier sintió como si le hubiera golpeado un cañón. «¡Valeria!», gritó, mientras corría hacia ella, ya sin pensar. La sangre se derramaba sobre el suelo pulido, mientras la sala estallaba en gritos y caos. «¡No!», se escuchó el grito desgarrador de Laura, quien salió de su escondite y corrió hacia ellos. Pero el caos era imparable. La figura encapuchada desapareció entre la multitud como un espectro. Todo había sucedido tan rápido. El tiempo dejó de tener sentido para Javier. «¡Valeria! ¡No! ¡Por favor!». Un nudo en su garganta comenzó a ahogarlo. «¡Alguien, ayúdenme!», gritó, mientras sostenía a su hija con las manos temblorosas. David, paralizado de miedo, veía todo en un silencio aterrador. Las luces seguían titilando, pero el hospital de la vida de Javier ya no era un lujoso espacio de gala. Era un pasillo oscuro, lleno de secretos, de traiciones y revelaciones que ahora estaban al descubierto. Cada susurro del pasado regresaba y tenía su costo. Y Javier se dio cuenta de que las sombras que habían acechado su vida lo habían alcanzado en la forma más devastadora. El aire se volvió más denso. «Lo siento», dijo Valeria, con lágrimas en los ojos. «Solo quería que lo supieras, que no eres quien creías». «¿Qué dices?». Javier se sintió mareado, tratando de procesar sus palabras. «Todo lo que hemos perdido». Pero antes de que pudiera escuchar más, el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire, acercándose rápidamente. ¿Era el final? ¿Qué más tenía que soportar? Sin embargo, el verdadero giro estaba por llegar. Mientras los paramédicos se apresuraban a entrar y se llevaban a Valeria a una camilla, un hombre apareció detrás de ellos. Era una figura familiar, su rostro marcado por la confusión. Un viejo amigo de Javier, Alberto. «¡No puede ser!», gritó Alberto, su expresión desencajada.
Valeria es parte de algo más grande. El rostro de Javier se tornó pálido. Esa declaración invasionó su mente. Todo en su vida estaba a punto de ser testigo de una verdad, más oscura que el caos que les envolvía. Se dio cuenta, en ese instante crucial, de que su papel en esta historia era mucho mayor de lo que jamás habría imaginado, y que la confrontación final apenas estaba comenzando. ¿Quién era realmente Javier? Y en el fondo de su corazón, ¿qué lo había llevado a este momento desgarrador? Estaba claro que nadie se iría de allí sin enfrentar las verdades que durante tanto tiempo habían quedado ocultas. Javier sintió que el ambiente se apagaba, como si la sala entera hubiera decidido detener el tiempo. La joven Valeria caía lentamente. Las luces titilaban, y cada grito de la multitud se convertía en eco en su mente. ¡Valeria! Su voz se rompió, imbuida de horror. Se arrodilló junto a ella, sintiendo el calor de su sangre en su piel. ¡No, no, no! ¡Despierta! Laura y María se unieron a él. Sus manos temblaban, los corazones latían desbocados. ¡Una! Sirena cercana hizo eco a lo lejos, pero en ese caos parecía un sonido lejano. ¡Para los paramédicos! ¡Vamos!, gritó Maraya, aunque la desesperación en su voz no podía ocultar que cada segundo contaba. ¿Qué hiciste?, Valeria murmuró, y Javier sintió un hacha en el pecho. ¡No! ¡No puedes dejarme así! Quería gritar, quería escapar, pero el terror lo mantenía anclado al suelo. En ese instante, la figura encapuchada que había disparado había desaparecido en la confusión. Pero la sala estaba lejos de calmarse. La multitud se movía, gritando y empujándose, buscando la salida, buscando respuestas. ¡Alguien ayuda! Valeria murmuró una vez más, y su mirada se volvió difusa. Fue entonces cuando un estruendo ensordecedor sacudió la sala. La puerta principal se estrelló, y dos hombres armados irrumpieron, uno tras otro. La tensión llegó a su punto más álgido. ¡A todos al suelo!, gritó uno, mientras el otro apuntaba al techo. Nuevos gritos llenaron la sala, y Javier sintió que el mundo se desmoronaba. ¡Corran!, fue lo último que alcanzó a gritar, antes de intentar proteger a Valeria con su cuerpo. Laura, desesperada por cerrar la brecha entre ellos, tomó a David y empujó a María. La sala se convertía en un caos absoluto. «¡Vete! ¡Llévate a David!», rogó Javier a Laura, mientras su mente luchaba por comprender el escenario. Pero antes de que ella pudiera responder, el sonido de un disparo resonó nuevamente. Este eco era del otro lado de la sala. Cuando Javier miró hacia allá, quedó helado. Un hombre que parecía un reflejo de él, mismo con la misma mirada afilada y rasgos definidos, había disparado al aire y ahora gritaba: «¡Nadie se moverá! ¡El juego acaba de comenzar!». «¡Juan!», gritó Javier, sintiendo que el pasado regresaba en cascada. «¿Cómo podría estar él aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tú has arruinado todo». Juan se acercó, aún sosteniendo su arma, pero la rabia en su voz parecía más intensa que el peligro del momento. «Todo lo que creías que tenías, lo arrojaste por la borda cuando nos dejaste atrás». La confusión creció, la multitud se agolpaba, susurros cruzaban el aire, y Javier comprendió que el verdadero impacto se estaba gestando en un lugar más profundo. «No soy un monstruo. Nunca quise que pasara esto», gritó, sintiendo que la desesperación transformaba su voz. Valeria temblaba debajo de él. «Esto no se trata de ti», le espetó Juan, mientras su mirada se tornaba astuta.
Este es el momento en que las máscaras caen. Javier, hemos venido a recuperar lo que es nuestro. Y con eso, lo que parecía ser un encuentro de familia se volvía una tormenta. ¿Recuperar? ¿Qué significa eso? Aturdido, Javier observó cómo Juan intercambiaba miradas con Valeria, luego con Teresa, quien lo observaba desde atrás. Un brillo preocupante en sus ojos. La revelación inminente llenó la sala. Era una trampa, un juego que había comenzado hace años. Lo que está en juego es más que una simple venganza. La verdad, la sangre, todo. Eres el núcleo de esta red. El mundo de Javier se tambaleaba, la escena se difuminaba. La adrenalina lo estaba matando lentamente, y cuando pensó que todo se había perdido, escuchó el murmullo de una voz familiar detrás de él. Todo este tiempo, el peligro no era Juan, era yo. Las palabras le helaron la sangre. Javier se dio la vuelta y su corazón se detuvo. Era Sofía, pero no la adolescente que creía conocer. Su figura estaba rodeada de una aura implacable, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para revelar su propósito. Las verdades ocultas se arremolinaban sobre ellos, listas para explotar. «¡No! ¡Esto no puede ser!», susurró Javier, mientras la arena del tiempo caía. «Sofía, ¿qué has hecho?». La revelación sacudió su mente y el pánico se apoderó de su ser. «No eres quien pensé que era». «Exacto. Nunca lo has sido», respondió, con un brillo en los ojos que encendió un fuego en su pecho. Todo lo que había creído se desplomó como un castillo de naipes. En el fondo de su ser previó que nada volvería a ser igual. ¿Qué consecuencias tendría este giro? ¿Cuál era el verdadero juego del cual jamás había sido consciente? En medio de la confusión, los rostros de todos comenzaron a entrelazarse en un torbellino de emociones. El aire zumbaba con preguntas no respondidas y secretos que salían a la luz. La estancia se volvió un campo de batalla no solo de cuerpos, sino de pasados enfrentados que aguardaban su momento de justicia. El siguiente momento fue una explosión de luces, gritos y susurros, pero para Javier, el nudo en su pecho era claro. Estaba a punto de enfrentar la verdad más devastadora de su vida, y la batalla solo comenzaba. La revelación en su corazón retumbaba. Las ondas de su pasado ya no estaban ocultas. ¿Podría él por fin enfrentar lo que realmente era y lo que había hecho? La duda se estrangulaba mientras la tormenta estallaba a su alrededor. Javier se arrodilló junto a Valeria, su corazón latiendo con fuerza mientras sujetaba su mano, tratando de apoyar su peso. «¡Despierta! ¡Por favor! ¡Despierta!», susurró, sintiendo que el mundo alrededor de él se desmoronaba. La oscuridad que le rodeaba se sentía opresiva, como un manto que lo cubría. No podía perderla, no así. Laura y Maraya se acercaron junto a David, quien miraba con lágrimas en los ojos, sin comprender del todo lo que pasaba. La sala era un caos. Las luces parpadeaban. Los gritos llenaban el aire. Ya ninguno de ellos se sentía a salvo. Pero cuando Valeria levantó la mirada, Javier sintió un pequeño destello de esperanza. «Papá», dijo con la voz débil, «no te preocupes. Estoy aquí». Pero esa esperanza se desvaneció cuando un nuevo grito resonó. Era Sofía, su rostro cubierto de furia, pero también de determinación.
Basta. Todos dejemos de pelear. Esta no es la forma, de alguna manera. Su voz era un faro en medio del tormento. Todos alrededor se detuvieron. Necesitamos unirnos, no enfrentarnos. El hombre que había disparado se encontraba al fondo, observando, pero ya no tenía poder. La sala dejó de temblar con su miedo. Javier se levantó, con la adrenalina surgiendo como lava. En su interior. ¿Qué quieres, Juan? ¿Más venganza? Esto se acabó. Su voz resonó en el aire como un trueno, retumbando en los corazones de todos. No más secretos. No más mentiras. La tensión empezaba a diluirse. Los murmullos de la multitud se convertían en un tierno murmullo. Valeria finalmente sonrió débilmente, sintiéndose más fuerte al escuchar a su padre. Un momento de unidad se creó. La esperanza nació un poco más. Las mujeres a su lado, María llorando en silencio, Laura luchando para mantenerse fuerte por su familia. Es hora de enfrentar la verdad, continuó Javier, sintiendo que la voz de Valeria lo empoderaba. Nos hacemos daño entre nosotros, solo porque hemos vivido en la oscuridad. La luz debe entrar. De alguna manera, su convicción penetró en la oscuridad. Miró a Juan, quien parecía vacilar. Ninguno de nosotros es un monstruo, estalló Sofía, haciendo eco de lo que todos pensaban. Debemos conocernos, no destruirnos. El pasado lo hemos cargado demasiado tiempo. La sala, ahora con un silencio provincial, empezaba a aclararse. Desenfrenadamente, las personas alrededor empezaron a moverse hacia el frente, anticipando lo que vendría. La unidad se hacía palpable. Javier miró a su alrededor. Había mucho por reconstruir, con Valeria despertando a su lado y David abrazando su pierna. Todo parecía posible. La vida que conocía se tambaleaba, pero este nuevo comienzo era una oportunidad. ¡Familia!, gritó, su voz resonando en la sala. Tendremos que luchar por esto. Juan lo observó, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada cambió. Había desconfianza, pero también una pequeña chispa de comprensión. Está bien, pero debemos hablar. No podemos seguir así, ni yo ni tú. Las paredes de hostilidad comenzaron a caer. La humanidad les unía más que el odio. Empezaremos a sanar, dijo Javier, sintiendo que el aire se volvía más liviano. Nada cambiará si no somos transparentes. Cada uno tiene su propia verdad y estoy listo para escuchar. Mientras Javier extendía la mano hacia Juan, sintió un hilo nuevo entre ellos. Un camino lleno de posibilidades. Todo lo que habían luchado por esconder empezaba a salir a la luz. La conexión se tornaba más fuerte y las heridas podrían comenzar a cerrarse. Regresaremos a casa, todos juntos, dijo Javier, mirándolos a todos. Cada uno era parte de su historia. Y así, mientras las sirenas se acercaban y las luces del lugar se transformaban, supo que esta tormenta empezaba a calmarse. Habían enfrentado el horror, pero la esperanza renacía entre las sombras con una nueva promesa. Pero espera, antes de que te vayas, necesito que hagas algo importante. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo, así que aplasta ese botón de like y ayúdanos a alimentar al algoritmo. Además,
Quiero leer tus reacciones y teorías sobre este final. Así que inunda la sección de comentarios. Y por favor, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más.